felicitar al doctor Pablo Carvajal, porque acaba de recibir un doctor honoris causa de México en el capítulo de la medicina alternativa, por medio de alternativas. Así es que te felicitamos, Pablo, muy bien. Bienvenido. Me gusta escribir algunos libros, tengo 4 libros publicados en Amazon, uno en la Flaxo y otros ensayos literarios. Y hago lo posible por coincidir en actividades en Quito, como ahora, que vine sin avisar y he tenido mucha suerte de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Una visita que aparece, creo que de hace 2 años o 1 año, por lo menos, nuestro querido amigo, colega, el doctor Fernando Garzón. Bienvenido, Fernando. Miembro del SECUME, de la Corporación de Escritores Médicos. Debo confesarles que tenía conocimiento de todos mis colegas que, por razones, digamos, de profesión, de actividades de docencia universitaria, así como de actividades privadas como médico, han hecho que mi horario, digamos, no me permita regularmente estar acá, pero siempre con ese deseo y esa añoranza de querer estar acá, porque es un espacio donde uno se nutre muchísimo, a la vez que aporta también. De tal manera que ahora coincidencialmente estoy en un periodo de receso de la universidad y me permite el martes, porque les debo confesar que yo no soy de aquí de Quito, pero resido desde hace 40 años en la ciudad de Baños de Agua Santa, que deben haber escuchado, una ciudad turística y todo. Vivo allá. Entonces, prácticamente mi trabajo está entre Ambato, Baños y parte en Quito. Los días miércoles estoy acá regularmente en la Cruz Roja de acá. Para mí siempre es un placer estar acá y compartir. De hecho, hemos tenido la posibilidad en algún momento de hacer alguna disertación sobre algún tema. Y bueno, pues como les reitero, ¿no? Me agrado de volver y estar presente una vez más. Y qué mejor con el amigo que fue el protagonista de mi presencia acá hace muchos años, cuando yo trabajamos juntos en el Andrade Marín. Entonces siempre me sentí complacido de estar acá. Así que una vez más, muchas gracias por este espacio que ustedes brindaron. Y también tenemos a nuestro amigo, miembro del SECUME, el doctor Jaime Tenorio, que ahora ya viene con regularidad desde la ciudad de Cuenca, miembro de la corporación y del SECUME. Jaime. Todos, yo soy cuencano y por situaciones también, soy parte en Cuenca y parte aquí en Quito. Llevo ya como 10 años, cerca de 10 años con ustedes, ¿no? Y con la satisfacción de compartir en lo que yo pueda hacer, les colaboro, etc. Y les agradezco, como Dios me presenta a todos ustedes. Gracias, ¿no? Gracias, Jaime. Y tenemos a la cereza del pastel, Charito Gómez de la Torre, miembro del SECUME. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo me he ausentado en este tiempo justamente por el horario docente que el semestre pasado tenía todos los martes, todo el día, y no podía venir. Pero estoy encantada conmigo misma de poder estar aquí, de poder ser parte de este gran legado que se construye cada día. Muchas gracias por acogerme. Gracias. En esta ocasión nos hemos convocado para escuchar al doctor Miguel Ángel Martínez, médico, miembro del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, de la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos, quien nos trae a colación una obra escrita por un autor chileno, Jorge Edwards, que en su tiempo fue diplomático, embajador de Chile en el Caribe y un escritor bastante prolífico. La obra que nos trae es la novela histórica Persona non grata, que lo escribió en el año 1973, en aquella época en la que América Latina vivía una situación especial. Ya lo contará el doctor Miguel Ángel Martínez. De manera que le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Martínez, le agradecemos su presencia y
Adelante, doctor Martínez. Gracias por tus palabras, Ricardo. Gracias a todas las personas que se han dado su tiempo para asistir ahora a este evento y tratar sobre un personaje que llamó y llama la atención a pesar de que ya falleció, que es el embajador Jorge Edwards. Y él fue un diplomático de carrera. Empezó su carrera diplomática desde muy joven. En 1962 partió para Francia con el primer cargo de primer secretario de la embajada en el tiempo del presidente Frey. Este personaje nace, como ustedes ven, en la tercera década del siglo pasado y muere apenas hace 3 años. La obra, como dice Ricardo, fue prolífica, pero más que una novela histórica, persona non grata, realmente es una cronología de lo que ocurrió durante su visita, más bien su misión de 3 meses para abrir las relaciones diplomáticas entre el Chile de Allende y el régimen cubano. Estamos hablando de finales de 1970 y el 71. Estuvo apenas 3 meses. ¿Quién es este personaje? A describirlo y a contar quién fue. Es un escritor, un diplomático de carrera, y algo muy importante, y esto resalto porque fue un simpatizante de la izquierda socialista, a pesar que fue un sujeto, un personaje social de la clase alta, por su apellido, era de descendencia inglesa, era la 4ª generación del ancestro inglés. Su familia fue familia de diplomáticos, pero de tendencia conservadora y gente de mucho dinero. Él escribe sobre temas costumbristas, es un ensayista, es un poeta, pero también es un cronista. Y dentro de la novela, que no le puse aquí con doble propósito, hace la novela histórica. Por eso esto no sé si exactamente es una novela histórica o una referencia del tiempo en el que él vivió. Nace en Santiago de Chile en el 31, estudia primero Derecho, pero luego se integra al cuerpo diplomático de una de las escuelas de diplomacia más prestigiosas de la América Latina, la Escuela Diplomática de Chile. Siempre gozó de prestigio. Y su carrera dura entre el 57 y el 73 con altos y bajos, y lo que vamos a ver es un verdadero bajón que tuvo temporal, porque luego su obra realmente fue reconocida en el mundo entero, en el mundo de aquella época, en Latinoamérica de aquella época. Como les contaba, fue primer secretario en París en los años 60, luego pasó a ser consejero de la embajada chilena en Lima, fue encargado de negocios en La Habana entre finales del 70 y principios del 71. Y luego pasó a ser ministro consejero de la embajada de Chile en París, nada más ni nada menos cuando su gran amigo era el embajador de Chile en Francia, que era el famoso Pablo Neruda. Muy amigo de él, influyó mucho su obra. Él tiene una obra que se llama Dios Poeta, y ahí describe al verdadero Neruda como ese monstruo de la literatura mundial que fue. Luego regresa a Chile un poco decepcionado de todos los acontecimientos que le rodearon. Estuvo un tiempo sin actividad diplomática, porque ya Allende le empezó a tomar en cuenta en forma negativa, lo empezó a aislar dentro del campo diplomático. Entonces, cuando cae el gobierno de Allende y pasan los años, se reconoce su gran obra y pasa a ser embajador de la UNESCO y finaliza su carrera como embajador en Francia, que es la última etapa de su función diplomática. Esta es la producción literaria, Persona non grata, que lo escribe en 1973. Hay una producción previa cuando él era joven, pero no tuvo trascendencia, por eso no le pusimos. El peso de la noche del año 2001, el descubrimiento de la pintura del 2013, y Adiós Poeta, que es su semblanza
para el amigo, para Pablo Neruda. La última hermana y tras los círculos morados. Pero nos vamos a quedar con Persona non grata. Este libro es difícil de conseguirlo, que quien lo tiene es un tesoro. Parece que va a haber una nueva edición. Esta edición es del 2006, que corresponde a la foto. Del año 2006, de producción chilena, porque quien tomó a cargo inicialmente fue la editorial Seix Barral, uno de los grandes editoriales españoles que ayudaron al crecimiento del boom, especialmente con Vargas Llosa. Entonces este libro, conseguirlo no es fácil. ¿Por qué? Porque su contenido es un poco agrio, duro, difícil de digerirlo, no solo políticamente, sino en el corazón de cada uno de nosotros, las penurias de él. ¿Qué contiene esto? Primero recoge sus experiencias como diplomático representante del Chile de Allende de 1970. Acuérdense, en 1970, ¿qué teníamos en Latinoamérica? Una cantidad de gobiernos militares. Eran todas dictaduras, ¿verdad? Una Europa que ya había salido de la Segunda Guerra Mundial y que estaba en franco progreso y que se cultivaba especialmente por el lado de Alemania la democracia cristiana, siguiendo la teoría de Konrad Adenauer. Esos políticos alemanes pertenecían a esa línea. Fidel Castro lo llamó así, persona non grata, por eso es lo que él titula este libro de esa manera. Persona non grata es un apelativo que se le da a un diplomático que ha sido expulsado. Acuérdense, aquí hace pocas semanas se expulsó al embajador cubano que se le dijo persona non grata. O sea, tiene su contenido diplomático, es una expresión diplomática. Pero ¿por qué lo saca? Primero, por su vínculo con los intelectuales opositores de la revolución. Y esto es interesantísimo hacer un análisis un poquito más detenido. Cuando él llega a Cuba, él se siente más escritor que diplomático. Nadie le recibe en el aeropuerto. Llega y tuvo que decir, miren, aquí está mi pasaporte diplomático, por favor atiéndame. Ahí se dan cuenta, entre comillas, porque parece que fue a propósito. Y le hacen los honores restringidos de rigor. Como no había sede de la embajada, lo llevan a un hotel, el famoso Habana Hilton, que pasó luego a ser el Habana Rivera, el Habana Libre. Y en los dos pisos, en el piso 14 y 15, se establece la que será después provisionalmente la sede de la representación diplomática, una embajada de Chile. Y empieza a tomar contacto con los escritores, y él era un hombre de izquierda. ¿Por qué? Porque ya había conocido a gente previamente, porque en el año 1968 él es invitado a ser parte del tribunal para otorgar el premio, nada más ni nada menos que Alberto Padilla, creador de su famoso poema Fuera del Juego. Fuera del Juego se le consideró un triunfo para los revolucionarios, mal obtenido porque era contrarrevolucionario. Esa era la definición. Ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, como les decía, él se narraba a sí mismo como un diplomático que prefería ser escritor y luego diplomático. Para él, el ser escritor, como fue, muy prolífico, y luego diplomático. Es más, renegaba de la diplomacia. No es nombrado por voluntad de Allende, y esto es importante, representaba al gobierno de Allende, pero Allende le dijo, yo no te envío porque quiero, sino tus amigos de la Cancillería me piden y me sugieren. O sea, la criptocracia que existía en aquella época en la Cancillería chilena le obligaban prácticamente a que él sea nombrado. ¿Y por qué? Porque había un antecedente de hombre de izquierda que había estado 2 años atrás en Cuba. Descubre la realidad de la revolución, y este es un tema que va a generar polémica. Descubre la realidad de la revolución. 1971 ya se acabó pues la parte romántica de la revolución. Ya había pasado, acuérdense, la primavera de Praga, en donde Fidel Castro, de tendencia stalinista, no había apoyado lo que Europa sí lo hizo, la libertad de la Unión Soviética o del influjo soviético de Checoslovaquia. Entonces eso pesó demasiado ya en el mundo contra la revolución de Fidel Castro.
hace amistad con los intelectuales inconformes, Lezama Lima, Gilberto Padilla, y unos cuantos más, la esposa o la compañera sentimental que se llamaba, ¿no? Tiene un nombre medio raro, que era también escritora. Ese era el grupo pues que empezó a frecuentar, tal vez equivocadamente. Todo eso gira, el problema de persona non grata gira en el caso Padilla. Este era el señor Gilberto Padilla. Gilberto Padilla era un escritor, pero también muy simpatizante en el hecho. Y quiero poner las cosas en contexto y en una buena balanza. Este señor recibió beneficios de la revolución. Él fue el representante de prensa latina en Moscú, cuando ya estaba establecida la revolución en Cuba. Dirigía una de las revistas de vanguardia de la isla y también tenía sus ambiciones, que parece que es lo que le lleva al odio, a tener el odio o gozar del odio de Fidel Castro. O sea, es lo que dice la historia y vamos a ser un poco neutros en ese punto de vista. ¿Quién es este señor Gilberto Padilla? Nace en Pinar del Río, es un poeta y activista y es perseguido por el gobierno comunista de Fidel Castro. Pero esta parte, perseguido por el gobierno comunista de Fidel Castro, le pondría con mucho cuidado entre comillas, porque también tenía sus intereses y su corazoncito político. Ganador del premio de poesía de 1968 con el poema Fuera del Fuego, el cual fue considerado subversivo por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Jorge Edwards fue miembro invitado al tribunal, ahí es cuando se lo empieza a conocer, y era un escritor medio conocido, no tanto como es ahora, o fue ahora. En sus inicios fue un entusiasta de la revolución, quiero recalcar en eso. A su regreso a la isla en 1966, porque estuvo en la Unión Soviética, después de haber trabajado en varios países del bloque soviético, experimentó el desencanto. Esa era su versión. Padilla, que desde 1967 trabajaba en la Universidad de La Habana, fue detenido, y esta es una fecha importante, el 20 de marzo de 1971. 20 de marzo todavía estaba Edwards en la isla representando como representante de negocios de Chile ante La Habana. Entonces, este 20 de marzo fue detenido a raíz del recital que dio en la Unión de Escritores, en donde leyó otro poema de esa índole, el que llevaba a la discusión y a la ira especialmente de Fidel Castro, que se llamaba Provocación. Es arrestado junto a la poetisa, que es un nombre más raro para aprender, Belkis Kusa Malé. Esa era su esposa, escritora también, y es su pareja desde fines de 1967. Protestó, Padilla protestó, frente a la detención del 20 de marzo, protestó la intelectualidad internacional. Protestó Julio Cortázar, estos nombres que la son tan... Margaret Duras, Carlos Fuentes del Mexicano, Juan Goytisolo, Alberto Moravia, Octavio Paz, Juan Rulfo, John Paul Sartre, nada más ni nada menos, Susan Sontag, Mario Vargas Llosa y otros, excepto Gabriel García Márquez. Ojo, excepto Gabriel García Márquez. Ya vamos a ver luego por qué. Y este es un pedacito de ese poema para que ustedes vean cómo incidía con su poesía en el tema político. Dice: no cojas nada, no servirán de nada. Este es el poema con el que él ganó el concurso del 68. Ni un abrigo, ni un guante, ni un apellido, ni un lingote de oro, ni un título borroso. No pierdas tiempo enterrando joyas en las paredes, las van a descubrir de cualquier modo. No te pongas a guardar escrituras en los sótanos, las localizarán después los milicianos. Ten desconfianza de la mejor criada, no le entregues las llaves al chofer, no le confíes la perra al jardinero, no te ilusiones con las noticias de la onda corta. Esto parece como cuando el gueto de Cracovia y entraban los nazis, ¿se acuerdan? Y que las familiares decían: no guardes nada. Y otros decían: no, es que es nuestra riqueza. Trataban de llevar y esconder. Más o menos eso se repite en el totalitarismo que él dice vivió Cuba para aquella época. El 17 de abril de 1971, reconociendo la superioridad, y esto es penoso, de la lucha revolucionaria
común sobre los intereses individuales, repito esta parte, reconociendo la superioridad. Hizo autocrítica, le obligaron, lo maltrataron y le obligaron. Y esta foto es tomada en YouTube está la grabación que dura más o menos 20 minutos de su declaración, su autocrítica, en que dice: señores, sí, yo me equivoqué. Ustedes tienen razón, la revolución tiene razón. Lo mío es una porquería lo que he escrito. Entonces el mundo intelectual de aquella época se desmorona. Salió de Cuba en 1980, pero gracias a la mediación de Edward Kennedy, que estaba de representante ante la Cámara en los Estados Unidos, abandona el país junto a su familia durante el éxodo del Mariel. ¿Se acuerdan del éxodo del Mariel? 1980, el abril, cuando una cantidad de gente se tomó la embajada del Perú y después la gente empezó a asaltar la barra de la embajada, y de pronto Fidel Castro les permitió un salvoconducto para que vayan a recibir en el puerto del Mariel todos los buques que el presidente Carter le había enviado. Y abrió también las cárceles. Acuérdense de La cara cortada, Scarface, que fue una película que justamente hablaba de eso. Se refugia en los Estados Unidos, es profesor en varias universidades y en el año 2000 muere en Alabama, en septiembre. En 1981 publica La mala memoria. Seguía dándole guerra, ¿no? Ahí cuenta todas las torturas mentales y físicas que sufrió durante su detención y que negó Cuba. Bueno, no tenía por qué afirmar, pero negaba. Estos eran los amigos que formaban, muchos de ellos afines al castrismo, pero otros muy fieles a él. José Lezama Lima, que está en la parte central, este es Padilla. Y todos estos son Roberto Fernández, Manuel Díaz Martínez, también amigo y leal a él, Antonio Arrufat, César López, Pablo Armando Fernández, y nos falta Belkis Cusá, ¿no? De la pareja sentimental de él, que no consta en la foto, debió haber sido una niña porque era mucho menor a él. Persona non grata se escribe en el contexto intelectual de los años 70. En los años 60 salta el boom petrolero latinoamericano, ¿recuerdan? Pero ¿por qué se da el boom latinoamericano? Porque España empieza a tomar atención a los escritores de aquella época, y en especial a Mario Vargas Llosa. Y este editorial Seix Barral le invita a que publique La ciudad y los perros, que es lo que lanza verdaderamente o destapa ante la crítica internacional al boom latinoamericano de literatura. Entonces, este boom está constituido por intelectuales, escritores alineados a la izquierda. Se decía equivocadamente que aquel que es intelectual tiene que ser de izquierda. Bueno, en 1963 Mario Vargas Llosa, a través de Seix Barral, publica La ciudad y los perros, que es lo que catapulta el boom. Luego, en el 63, Cortázar publica Rayuela, Carlos Fuentes, La región más transparente, y en el 67, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. El fenómeno del boom literario es muy complejo y multicausal, porque tienen varios factores literarios. El boom en sí se tomó un inicio con lo que ocurrió con Mario Vargas Llosa, pero ahí se dejó de lado a Borges, a Sábato, al mismo Alejandro Carrión y otros más. Benjamín Carrión y otros más. ¿Qué dije? Benjamín Carrión, el otro era, sí, el primo, Juan Cincielo, ¿no? Los factores editoriales empiezan a rodar, había intereses ya económicos, Peña se interesa en los escritores de Latinoamérica, ya veían que había un tipo de literatura muy importante y se empiezan a interesar, económicamente les iba bien, el mundo empezó a conocer a nuestros escritores. Latinoamérica crece económicamente en el entorno de sus gobiernos de facto,
y una Venezuela rica que para aquella época todavía era democrática, era el imán de atracción para mucha gente que migraba a Venezuela. La Argentina era una Argentina, igualmente la Argentina era una Argentina culta, una Argentina rica, una Argentina que tenía el segundo ingreso per cápita más alto del mundo. Esa era la Latinoamérica de aquella época. Y en cuanto a los factores políticos y sociales, pues marcaba y llevaba la batuta Cuba y su revolución indiscutiblemente. Otros que no habían publicado en España son estos: Miguel Ángel Asturias, Juan Carlos Onetti. Y él dice, Onetti decía, fui arrastrado al boom. Y lo decía así, yo no pertenecía, fui arrastrado al boom. Y forma parte del boom Onetti. Onetti, que parece italiano de origen, es uruguayo, pero él es de origen irlandés, su apellido es o con una diéresis y Netti, sino que le italianizaron y quedó como Juan Carlos Onetti Borges. Era su segundo apellido, era Borges. Ernesto Sábato, debutando con El Túnel. José Lezama Lima, el cubano, muy amigo de Padilla. Augusto Roa Bastos, también del grupo de Padilla cubano. Alejandro Carpentier, suizo y de origen francés y ruso. Tenía las dos nacionalidades. El querido y amado Mario Benedetti, que era un crítico de Jorge Edwards. Cristina Peri Rossi, muy poco conocida, que fue la compañera sentimental de Cortázar. Pues vive hasta ahora, nunca fueron pareja, nunca fueron matrimonio, no sé si pareja sentimental. Una mujer que destacaba los grupos minoritarios sexuales, los de LGBT. Y obviamente el recordado Ernesto Cardenal. ¿Qué pasa con la intelectualidad y persona non grata de Edwards? Varios fenómenos que son interesantes recordarlos. La relación se fractura con los intelectuales de los 70 definitivamente. Le abandona Cortázar, le abandona Carlos Fuentes. Mario Vargas Llosa sigue siendo su amigo, y un poquito hipócrita, Gabriel García Márquez, por intereses tal vez muy personales. Denuncia el autoritarismo castrista y lo demuestra, sobre todo cuando tiene esa entrevista en la última etapa de su misión con Fidel Castro. Y queda aislado. Cortázar y Gabriel García Márquez lo critican y lo abandonan. La literatura y la diplomacia, sus problemas y su amistad fiel con los escritores cubanos no afines al castrismo. Primero, mezcló las dos cosas, literatura y diplomacia. La literatura exige riesgo, la diplomacia certeza. Entonces, es como el agua y el aceite. Admitió no separar a tiempo la literatura de la diplomacia, dos disciplinas que no se pueden juntar como el agua y el aceite, así lo decía él. Un diplomático no debe incurrir en riesgos. El escritor, en cambio, siempre arriesga. ¿Por qué? Porque la crítica general le felicita o lo condena. En 1971 se había superado la etapa eufórica de la revolución. Ahora hay realidades y dificultades creadas por contradicciones de los propios dirigentes de la revolución, ya veremos. Y en el marco reciente de la primavera de Praga. Ahora, la pregunta aquí que vamos a discutir al abrir el foro es: ¿fue valiente en publicar Persona non grata? ¿Por qué le valió la enemistad de algunos de sus antiguos camaradas? Estas dos inquietudes vamos a dejar para después. Dentro del libro narra esto que es muy interesante: la visita oficial del buque Escuela Esmeralda de la Fuerza Naval Chilena. Esta foto corresponde al barco El Esmeralda. Este barco llega el 22 de febrero y se queda 4 días en 1971. Y esto representaba la visita oficial de un buque de la Armada de Chile a la Cuba tras la reanudación de las relaciones diplomáticas por parte de los dos gobiernos de 1970. Y eso es lo que intentaba, era un cambio radical en la política exterior de Chile. La visita de Fidel Castro a bordo el 23 de febrero fue todo un circo increíble. Él está ahí, se subió al mástil,
Le preguntó al cocinero qué es la mejor comida que podía preparar para su gente del barco. Le dio un abrazo a Jonet, creo que se llamaba el comandante. Y ahí sucede algo interesante porque durante el periodo de preparación de arribo del Esmeralda, la gente de protocolo le preguntó a Edwards cómo le pueden homenajear al comandante del barco. Y él les contestó: el comandante del barco me ha dicho que le gusta jugar golf, pero aquí eso es burgués, pues a él le gusta jugar golf. Y tuvieron que conseguirle donde jugaba la burguesía cubana antes de la revolución, y fue y jugó golf. Entonces eso daba la impresión de que era un Chile diferente a ese proletariado o a la dictadura del proletariado que intentaba hacer Cuba. Aquí otras fotos más, miren, ahí está Fidel Castro con la tripulación y con gente que fue a visitar el buque, ¿no? Y tuvo algo interesante, esto quería resaltarles. Él llegó con toda su guardia pretoriana y quiso ingresar al barco toda la guardia pretoriana armada. Entonces el comandante les dijo: aquí no entra nadie armado porque este es territorio chileno, y les obligó a salir. Y eso le dolió a Castro, y él Edward describe con detalle, es interesantísimo. Hay un contenido especial en el encuentro final, y luego vamos a leer en el foro directamente del libro. Le dice el comandante Fidel Castro: usted demostró ser una persona hostil a la revolución, dice Fidel Castro. Dice: es un mentiroso, es un desleal y tiene ciertas ambiciones. Se refiere a Padilla. Estoy convencido, le dice Edwards, que Padilla no es un agente de nadie. Y en verdad no era agente de nadie el hombre. La razón del Estado y la poesía se contradicen, le dice Edwards. Y usted, entonces, era un sátiro. Este hombre, cuando quería atacar, atacaba verbalmente. Y le dice: señor Edwards, ¿usted cree que hay verdaderos poetas en Cuba? Fíjense, que había verdaderos poetas en Cuba. Y como sorna le dice: ¿Cree usted, señor Edwards, que podría escribir algo que valga la pena? Imagínense. Así era de fuerte, a un diplomático que representaba a un país amigo. Le dice: ¿sabe qué es lo que más me ha impresionado de esta conversación? Sí, comandante, le dice, su tranquilidad. Sí, un hombre tranquilo que le debatió todo. El detalle está en el libro. Él esperaba, dice Edwards, que yo me desmaye. Claro, viendo, todo el mundo le tenía miedo, un hombre alto como era, imponente y grosero. Entonces Fidel Castro, pronunciar el nombre Eberto Padilla le rizaba, porque él consideraba tanto a Eberto Padilla como a Jorge Edwards agentes de la CIA. Todo era agentes de la CIA en esa época. Y Fidel Castro condenó a Edwards desde 1968, cuando se enteró que gracias al voto de él, el poema de Padilla había ganado. Por eso lo odiaba. Y por eso los funcionarios de la Cancillería chilena lo enviaron. Lo enviaron, pero con maldad al hombre. Estas son palabras de él en 22 de marzo de 1971, el día que se iba. No negaré ahora, en homenaje a la verdad y aún cuando se utilice como argumento adicional en contra mía, que en el momento del despegue me dominó un sentimiento irrefrenable, gozoso de liberación. Cuando llegó a Chile de regreso de La Habana, se sentía tan mal este pobre porque primero lo perseguían, le ponían micrófonos en su habitación y tuvo hasta esa sensación de persecución que cuando llega donde Pablo Neruda le dice: cálmate, aquí nadie te persigue en París, nadie. Pero él tenía eso y en verdad le habían tomado fotos, le habían rebuscado su obra y le habían tratado de encontrar los escritos que los llevaba siempre escondidos, los escritos que posteriormente sería este libro. Yo tuve la oportunidad de estar 2 veces en Cuba y hablo con un poco de conocimiento desde 2 ángulos diferentes. Este es el ángulo de la gente comunista que gozaba de ciertos beneficios. Este es el doctor Gilberto Fleites, papá, y este es Gilberto Fleites González, el hijo, a quien lo conocí cuando formábamos parte de la fundación para el estudio de las enfermedades tumorales malignas del tubo digestivo. Esto fue en Japón. Y sí, nos hicimos amigos porque a mí me interesaba siempre el tema de Cuba,
¿cómo les digo? Misterioso. No lo entendía bien por qué se había dado el fenómeno en aquellos tiempos. Y él me invitó a su casa. Cuando yo llegué a su casa, que era en la Quinta Avenida, en el sitio Pelucón, utilizando un término... ¿ah? No, en la Quinta Avenida de La Habana, donde estaban las embajadas. El Vedado vivía el papá. Entonces, él tenía una casa, tenía un carro, había sido médico que acompañó a las tropas de Fidel Castro en el África y gozaba de todo privilegio, una cuota de gasolina. O sea, era tentador vivir en Cuba, ¿no? Era amigo de la hija del Che Guevara, que era una pediatra, él era médico. Muy amiga a su familia, la señora María, que era la secretaria de Sierra Maestro, y todos esos personajes que formaban parte del buró político, claro. Pero había otro amigo que lo conocí. Que era radioaficionado. Yo soy radioaficionado y contacté con él, un hombre pobre de La Habana, y lo visité mientras le visitaba a él. Y él me decía, abre los ojos, aquí hay clases sociales. Yo no pertenezco a la clase social del Vedado ni de la Quinta Avenida. Ahí estás tú. Aquí está, aquí están las historias. Regresa al anterior. Es que esto es cuando era joven. ¿Cuál es, doctor? A ver, adivina el más alto. Al más chiquito tienen que ubicarlo. A ver. Bueno, este es en la casa de mi amigo, su esposa, que era productora de cine. Y este es del amigo pobre. Él es del médico amigo mío. Nunca se vieron. Yo volvía en 1995 y nunca se habían reunido. Nunca. O sea, hay clases sociales y privilegios del sistema cubano, sí señores, hay, o hubo. Mario Benedetti era sabio, decía, en la vida hay que evitar 3 figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Gracias, señores. Bueno, vamos arriba el foro. Doctor Ricardo Landín, pasar por favor adelante. Si tú también, Ricardo. Vamos a abrir el foro, van a participar 2 queridos amigos, miembros del SECUM y de la corporación. Desde su punto de vista, en el análisis que yo he hecho sobre la obra y en el punto de vista político de cada uno de ellos. Ricardo, por favor. Un saludo a toditos con el aprecio de siempre. Este coloquio es muy interesante porque trata de situar cosas, ¿no? Hay una gran confusión, no solo a nivel del Centro de la Cultura Médica, sino en general de la sociedad, entre lo que es la izquierda y la derecha, y realmente ese no es el tema. Yo creo que más que situar eso, hay que situarse un poco entre 2 ejes, ¿no? Los que estamos por el cambio, los que estamos por una transformación eficiente, y los que no. ¿Por qué eso? Porque muchos como yo queremos cambiar las cosas. No estamos contentos con un Ecuador inequitativo y un tercer mundo en donde hay tanta miseria, tanta contradicción, tanta persecución, desempleo, etcétera, etcétera. Ustedes conocen perfectamente bien. Obviamente los que se oponen a eso son aquellos que tienen muchísimo dinero, mucho poder, llámese Partido Conservador o Social Cristiano, como se llame, ¿no? Pues no importa. Entonces ahí viene una lucha enorme, y justamente esa lucha es la que ha planteado muy bien Miguel con estos personajes, ¿no? A los cuales les tenemos un enorme respeto porque fueron luminarias en el arte literario, claro, incluso político, diría yo. Entonces, obviamente que entre ellos mismos y con el medio hubo más de una prisión, terrible incluso, ¿no? Todos los que vivíamos ya en los años 60, yo era un niño, no entendía mucho lo que pasaba en el mundo, pero oía que Cuba y Fidel le sacaban la lengua a los Estados Unidos, ¿no? Entonces me parecía interesante. Mis papás me explicaban algunas cosas, no muy claramente, porque eran muy cristianos, muy católicos. Entonces para ellos era tremendo que llegue al poder un ateo, que persiga las iglesias, como ocurrió en Rusia.
Entonces todo eso en un niño le deja perplejo. Y yo crecí así en ese ambiente. Cuando ya pasé el colegio, la universidad, aclaré muchísimas cosas. Y después me vinculé. Realmente yo he hecho una vida de militancia de izquierda, pero sin ser miembro activo nunca. Afiliado ni al Partido Socialista ni al Común, no me interesó. No me pareció eso importante. De todas maneras, mis vinculaciones me abrieron los ojos, entendí de alguna manera, o creo entender lo que ha pasado. Creo entender, por ejemplo, lo que Miguel ya planteó, ¿no? Por qué Fidel Castro se enojó con Heriberto Padilla, las pugnas, las fricciones, Jorge Edwards en escena, por ahí aparece un buen día Mario Vargas Llosa en la izquierda y después aparece en la derecha, ¿no? Un asunto que da mucho que pensar. Y así de otros, ¿no? Me gustó lo que dijiste. El boom famoso, ¿no? En donde los más eran supuestamente de izquierda, pero excluyeron arbitrariamente a varios. ¿Por qué no aparece por ahí Álvaro Mutis, colombiano, José María Vargas Vila, Ciro Alegría, Escajeta, José María Arguera son peruanos? Se llevó todas las palmas Mario Vargas Llosa. No digo que sea un mal escritor, pero era inmerecido eso. Y en Argentina cosa parecida, ¿no? Julio Cortázar, un gran escritor sin duda. O también el Jorge Luis Borges, pero Ernesto Sabato mucho menos. Y otros grandes escritores un poquito anteriores, como José Ingenieros, Agosti, Aníbal Ponce, excluidos totalmente. Entonces fue muy arbitrario. Totalmente arbitrario. Tal vez por la época que se vivía, pero yo creo que más se debió al marketing, ¿no? De alguna manera eso da réditos, pueden ser económicos, pueden ser políticos para los políticos. Entonces por ahí va el asunto. Concretando el tema, no me gusta a mí ser muy largo, quiero dejar claro unas dos cosas. La una, esto de tildar de asesinos, ¿no? a cualquiera, ¿no? Fidel Castro fusiló a 10.000, 20.000, 30.000 cubanos. No estoy de acuerdo, yo no creo en la pena de muerte. Yo soy seguidor fiel de Víctor Hugo, siempre en contra de eso. Fue el primero que dijo, nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie. Entonces, si bien tenía muchas simpatías con Fidel Castro, no me parecía correcto eso. Pero si él era asesino, y el milloncito de japoneses que se le culpa a Harry Truman por la bomba atómica, asesino, pues, asesino. La guerra de Vietnam, ¿quién ordenó? ¿Quién estuvo de acuerdo? John Kennedy, Lyndon Johnson, 3 millones de vietnamitas muertos, asesinos, pues. Y obviamente no nos olvidamos de Stalin, 10 millones de muertos por las persecuciones, las purgas, asesinos. Es decir, yo no puedo estar con ningún asesino de ninguna categoría. Capitalista, derechista, no me interesa. Eso no está bien. Ese es un asunto. El otro, el socialismo, a mi entender, es un humanismo. Entonces un humanismo no puede perseguir a rajatabla ni al escritor que no está de acuerdo con uno, ni al opositor, peor condenarlo a la muerte, peor desterrarle. Entonces por ahí creo que debemos de clarificar las cosas, ¿no? Les había anticipado la semana pasada, estuve leyendo hace algún tiempo, releyendo a un gran escritor, un antropólogo, politólogo, experto en comunicación, Noam Chomsky, eso más norteamericano. Es tan famoso, hombre público, profesor, que a pesar de vivir en un país en donde esto no se ve bien, ha despotricado contra lo que ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica, en el tercer mundo. No se ha callado. Tiene tanto respeto que no lo han podido callar. Y él calificó esto, no sé si exageradamente, pero me llamó mucho la atención, de algún modo me gustó, porque todos teníamos la idea que la primera revolución socialista fue en Rusia, en 1917, ¿no? Lenin y los bolcheviques, y claro, al comienzo, la cuestión funcionó, los campesinos con trabajo,
reforma agraria, los planes quinquenales, qué lindo. Muere Lenin, que era un buen hombre, era un hombre idealista, con principios. Le sucede Stalin de una manera muy amañada, con una serie de golpes por lo bajo, y comienza en la Unión Soviética una cantidad de irregularidades terribles, ¿no? Para hacer corto, se comió como 10 millones las purgas de Stalin, que denunció Khrushchev años después. Es horroroso, eso no es socialismo. Y eso es lo que decía Chomsky. Chomsky calificó así al comunismo, entre comillas, soviético. Él dijo que la revolución soviética no era más que una perversión derechista del marxismo. ¿En qué se apoyaba? En que los pobres proletarios, los campesinos, sí, unos suelditos casi de miseria, y los potentados, mucho dinero, el Estado rico. Eso es capitalismo de Estado. Un país disque comunista. Eliminaron los soviets, que era la base de las organizaciones populares. Todo era rajatabla, el que no estaba de acuerdo, o preso, o fusilado, o desaparecido. Eso no es socialismo, señores. Pasaron los años, rapidito China morían miles de hambre al año, se justificaba o no una revolución, se justificaba. Los comienzos fueron halagadores, cesaron las muertes por hambre de niños, leyes duras, ¿no? Un hijo por pareja, no más, para evitar ese crecimiento espantoso, ¿no? Eso era, en ese tiempo, años 49, China tenía 600 millones de habitantes, terrible. Entonces fueron buenas medidas. Las malas, 30 millones o algo más por la revolución cultural de Mao, fatal. Eso no puede ser socialismo. Cuba, con eso vamos a acabar para no ser muy amplios y no quiere abarcar demasiado. Las cosas fueron tal vez mejores, no hablamos de millones de muertos, hablamos de que se hizo una campaña de alfabetización que tuvo un gran éxito. Se socializó la salud, reforma agraria, correcto. ¿Qué estuvo mal? Se siguió manejando la economía con los mismos andariveles capitalistas, plata, bancos, préstamos. No faltó quien se enriqueció con eso, no sé si Fidel Castro también, igual da lo mismo. Ahí había un gran poder, un terrible poder que ha analizado ya Miguel, ¿no? Que persiguió a personas pensantes, idealistas también, socialistas, y eso no estuvo bien. ¿Quién va a decir que eso estuvo bien? Chomsky, ¿cómo califica la revolución cubana? Dice que fue mucho mejor que la rusa. Tuvo algo muy bueno, se internacionalizó. Ustedes saben que cayeron soldados cubanos al África, ayudó a revoluciones de Centroamérica, en fin, entonces fueron. En estos casos hay que poner la balanza. Aquí el de un lado, aquí el peso negativo y el positivo. De pronto el positivo fue más, pero hubo negativo. Hubo cosas negativas. Se acabó la democracia, ya no había elecciones de señor Castro de jefe supremo. Como decía Che, no quiso envejecer como dirigente exitoso y por eso fue a hacer la revolución en Bolivia, sin pensarlo bien, un poquito precipitado. Vale su idealismo, pero un poquito ciego. Y el Fidel siguió y murió como tal, con las condiciones que todos conocemos, los bloqueos, en fin. Entonces son cosas tan contradictorias, ¿no? Aquí muy rápidamente me haré una observación que vale la pena. Muchos que cuestionan al socialismo, al comunismo, es que son perversos, es que son traidores, es que son malos, es que son interesantes. Y con la Iglesia Católica no pasó lo mismo. La Iglesia en sí, la doctrina, muy buena. Los mandamientos. Total, aparece la Santa Inquisición, siglos XV, XVI, XVII. ¿Cuánto se comió? Miles de miles, decenas de miles. Eso, ¿cómo puede ser eso en una religión que hablaba de paz, que Jesucristo vino a traernos la paz, que esto, que lo otro? Muy cuestionable, ¿no? A lo que voy, lo que quiero demostrar con esto es que mientras haya gente, hombres, personas, en los sistemas religiosos, políticos, esto va a ocurrir, si no siempre, casi siempre. No faltan oportunistas ambiciosos traidores.
los cuales para mí no son comunistas ni socialistas. Hablaremos de un Estado realmente socialista un día que ese país o región ya no maneja el dinero. El dinero entraña ambición. Un sitio en donde si hay elecciones, un sitio en donde las cosas se manejen con pleno respeto al ser humano, derechos humanos, la vida, no haya penas de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí la discusión, insisto en algo, yo sigo en la izquierda. ¿Por qué no me he cambiado? Por mil razones, pero sobre todo porque me parece que sería aberrante pasarse al lado contrario porque no funcionó la izquierda. Aquí les cuento una experiencia muy personal. Yo prácticamente para terminar mi intervención, hace ya unos buenos 20 más años, cuando empezaba el gobierno de la Revolución Ciudadana, pomposamente llamado así, me invitaron, a veces tengo suerte, a una reunión, una discusión en la Universidad Andina. ¿Quién estaba allí de los Correos? Augusto Barrera, antes que sea alcalde de Quito, México, que nunca ejerció. Dato interesante, jamás ejerció ese señor. De medicina prácticamente se lo olvidó, porque no ejerció. Se me ocurrió hacer una pregunta, porque claro, ellos hablan lindo, ¿no? Eso ya sabemos, socialismo, la revolución, chuta, todas las maravillas que ustedes conocen. Y pregunté, señor Barrera, doctor Barrera, ¿cuál va a ser la política económica del régimen? ¿Van a nacionalizar los bancos? ¿El Banco Central qué papel va a tomar? ¿Las empresas, las industrias? Ustedes no han de creer, o se han de creer. No supo qué decir. Se quedó callado, que ya tienen pensada la política económica, que han hablado con su jefe, su gran jefe, Rafael Correa, pero ¿cuál va a ser la política? Explíquenos cómo van a manejar económicamente el Ecuador. No supo qué decir. Se fue por otros lados, que la educación, que los médicos, la reforma médica, maravilloso. Alguien me hizo señas de ahí, de los importantes, no era Enrique Ayala, pero alguno de los amigos de él. Malas señas te hicieron. Sí, no podía responderse, entonces, un ignorante. Entonces yo le entendí como decía, es brutito, no vale la pena discutir. Entonces ya no insistí, pero ahí tienen ustedes cómo empezó la Revolución Ciudadana, ¿no? Para terminar en nuestro Ecuador. Pero ahorita, acuérdense también esto, muy interesante, cómo ganó Lucio Gutiérrez las elecciones, con discurso de izquierda. Ay, qué lindo, y se fue a Porto Alegre, a un foro económico, hablas bonito. Ganó las elecciones, al otro día estuve en Washington, abrazado de Bush, el mejor socio, ¿no? Entonces eso no es izquierda, señor, eso no puede ser nunca, ni socialismo ni izquierda. De todas maneras, lo que yo he dicho, ninguna verdad inmutable, puede estar equivocado. Y me gustaría, desde luego, oír opiniones y todo, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de encontrar un caminito que nos mejore, que este país sea mejor, más vivible, así como nosotros, ¿no? Que estamos en un ambiente comunista, socialista, porque todos tenemos derecho de opinar, así no estemos de acuerdo o sí estemos de acuerdo. Y santa fraternidad, eso sería un Estado socialista bonito. Muchas gracias, Miguel y compañeros. Muy bien, gracias. Yo dejé la inquietud de un par de preguntas y esta pregunta se la traslado a Ricardo Torres. ¿Fue valiente en escribir Jorge Edwards, Persona non grata? Persona non grata, de Jorge Edwards. Es una obra literaria, principalmente, ¿no es cierto? Tal como lo publicita Seix Barral en la contraportada del libro que acabo de ver. Y también es una obra literaria porque está escrita por un escritor que tiene capacidad de escribir una obra literaria. Maneja muy bien el lenguaje, maneja muy bien la escritura y
Jorge Edwards no escribe este libro después de un azar X, sino que viene dada la producción de Edwards después de un historial de lo que la literatura latinoamericana estuvo viviendo durante la primera mitad del siglo XX. Es decir, escritores de la época de Jorge Edwards, nacidos en las primeras décadas del 20, ya tuvieron esta dificultad de ponerse en alguno de los andariveles, que sea izquierda, sea derecha. Porque si nos acordamos, por ejemplo, del periodista y escritor Octavio Paz, me acuerdo de Octavio Paz, mexicano, poeta, que conoció a Pablo Neruda en México y en París, y que tuvieron sendas conversaciones y que tuvieron discusiones en las cuales Neruda y Paz se distanciaron. ¿Y por qué se distanciaron Neruda y Paz? Porque Neruda mantenía un pensamiento estrictamente estalinista y Octavio Paz no, de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque muchos escritores latinoamericanos ya en ese entonces repudiaron el pacto Stalin-Hitler del año de 1939. De manera que los escritores latinoamericanos que se alinearon con la línea stalinista, pues se alinearon también con la línea cubana. Que era stalinista. Que era estrictamente stalinista. Y por lo tanto no podía tener una relación de producción independiente. También fue importante en esa época, hablando de las primeras décadas del siglo XX, la Guerra Española de la República, a donde acudieron también muchos escritores latinoamericanos, y ahí se encontraron, ahí se produjo, por ejemplo, la revista Caballo Verde de poesía en España. Ahí se produjo también el segundo Congreso Latinoamericano de Escritores, en plena guerra, y con el aporte de los escritores latinoamericanos. Edwards habrá oído de todo esto y también fue a París y fue amigo de Pablo Neruda, como lo enunció Miguel Ángel Martínez. Pero todos ellos, después de que el problema, la guerra, fue vencida por el franquismo, por los falangistas, los escritores latinoamericanos fueron a París, a vivir en París. Y ahí, pues, París, después, en la posguerra y de la posguerra mundial, era una ciudad donde había dificultad para vivir, pero en cambio había mucha riqueza cultural. Especialmente luego del mayo del 68. Antes del mayo 68, mucho antes del mayo 68, cuando justamente Neruda estaba de embajador de Chile. Y los escritores latinoamericanos tuvieron que alinearse a algunas de las tendencias que existían ahí dentro del campo de la literatura. O eran comunistas, o eran independentistas, o eran existencialistas. Estaba en la cúspide del pensamiento francés y de la literatura francesa Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty,
En el campo del comunismo estaba pues en la cúspide Luis Aragón. ¿No? Y dentro de los independentistas todavía el surrealismo tenía escritores de importancia como André Breton. Y André Breton pues fue uno de los escritores franceses surrealistas que acogió a León Trotsky cuando tuvo que salir de la Unión Soviética perseguido por el comunismo soviético antes de ir a México, y luego pues fue asesinado en México con la complicidad de artistas plásticos mexicanos como algunos muralistas como Rivera, Orozco y otros. Entonces el asunto de Edwards y el problema del caso Padilla, del famoso caso Padilla, no nació de un evento espontáneo, no fue la generación espontánea dentro del pensamiento latinoamericano. Y si Mario Vargas Llosa, siendo de izquierda, como dijo el doctor Landín, pasó a no serlo, si es que Nicanor Parra, el poeta chileno también, escribió Los Artefactos y dijo, pues, Cuba sí, yanquis también. Nicanor Parra justamente salió de Cuba, pues, espantado, como dicen uno de sus artefactos, ¿a dónde vas? Quo vadis, Nicanor? A lavar platos en New York. Y si es que Mario Vargas Llosa, volviendo a él, repudió a la revolución, fue también debido a un hecho que poco se conoce, pero que existe la narración en la literatura latinoamericana, en la que al haber ganado en Caracas un premio literario, de Cuba fueron a pedirle que entregue ese dinero a la revolución. ¿Recuerdas, Miguel? Con el fin de apoyar a la revolución, y pues la Casa de las Américas le otorgaría, la Casa de las Américas, una de las instituciones literarias importantes de Cuba, le otorgaría un premio luego de aquel. Pues no solamente ellos, también Ernesto Cardenal, lo nombraste, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal escribió un libro extenso sobre Cuba que intitula Ernesto Cardenal en Cuba, en donde loa pues los diferentes avances dentro de la sociedad cubana. Pero luego de haberlo escrito también se arrepintió y fue perseguido por el comunismo sandinista durante muchos años en la isla de Solentiname, donde él vivía. De manera que Edwards, respondiendo a tu pregunta, no de ninguna manera tuvo temor, no pudo haber tenido temor a escribir el libro, porque estaba haciendo la crónica de lo que sucedió en Cuba con él y que ya había sucedido con muchos otros literatos, porque definitivamente en Cuba no hubo libertad de expresión, no se dio rienda suelta a la imaginación, a la libertad, y el caso Padilla es eso. El mismo Lezama Lima, un gran escritor cubano, por supuesto, poeta, y Paradiso es una de sus obras tan importantes y de gran impacto, y además de impacto, tiene una gran trascendencia en el campo de la literatura, para los estudiosos de la literatura, desde luego, ¿no? Para quienes quieren en el libro de poemas encontrar no solamente una bella poesía, sino también un trabajo de lenguaje, que es lo importante dentro de la poesía. No solamente expresar el sentimiento, o en el caso de los comunistas, de los escritores del realismo socialista, denunciar en forma pública los abusos del poder, de la derecha, del capitalismo, del imperialismo o del mismo
estalinismo que le costó la vida al poeta Vladimir Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky dicen que se suicidó, pero quizás Mayakovsky fue uno de los verdaderos poetas rusos que también, así como Eberto Padilla, no estuvo de acuerdo con el comunismo y se suicidó o lo suicidaron. En fin, no quiero alargarme más, de esto se puede hablar muchísimo, 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 muchísimo. Y para terminar, yo no me pongo en ninguna de las dos posiciones, ni de derecha ni de izquierda, porque eso además ya es tan caduco como que estuviéramos con los girondinos y los jacobinos, ¿no? Eso ya es un asunto del siglo XVII. Y aquí se sigue hablando de la misma cantaleta. Aquí lo importante es de dar rienda suelta a la libertad de imaginación, al trabajo en el campo de la literatura, y el trabajo en el campo de la literatura es arduo. No es cuestión de coger un lápiz y decir, del cielo cayó una rosa. Hay que trabajar mucho, hay que conocer mucho en el campo de la literatura, que es también, aunque no se lo diga en forma determinante, es una ciencia que se la debe conocer muy bien. Eso es lo que te puedo contestar. Gracias, Ricardo. Muy bien, doctor. Yo quería contar algo en cuanto a escritores y coincidentemente chilenos que también modificaron su pensamiento. Recuerdan ustedes a Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, no tan contemporáneos a Jorge Edwards, pero gente que vivió en Cuba. Roberto Ampuero era un socialista, también como Edwards, de la clase alta, estudiado en el colegio alemán de Valparaíso y no le faltó nunca nada, miembro de las juventudes comunistas de Chile, no del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionario. ¿Cuál era la diferencia? Que los de la juventud eran los intelectuales de la juventud comunista y el brazo armado era el MIR. Pero a aquellos miembros de la juventud comunista les decían los rabanitos. ¿Y por qué? Porque eran rojos por afuera y blancos por adentro, seguían siendo conservadores. Pero de todas maneras su conciencia fue luchar por los ideales que tuvo Allende, de tener un socialismo en la influencia de la democracia, no por la imposición de las armas. De ahí radicaba la diferencia. Cuando él quería ir a Cuba a conocer, primero salió luego del golpe a la Alemania democrática, se casó con la hija de Fernando Flores, Roberto Ampuero. Fernando Flores era el fiscal maldito de Fidel Castro, que terminó por ironía de la vida viviendo en Chile. Y la historia dice que mató a más de 100 personas, las mandó al paredón. La hija de él se casó porque él quería ir a Cuba, al templo del socialismo comunista. Estoy utilizando una palabra que se ajusta para la realidad y que no es tan así. ¿Y qué pasa? Que se da cuenta de la realidad de Cuba, estamos hablando en el año 73, 74, y se queda a vivir porque no podía salir durante 8 años. Entonces él sale, vuelve a Chile y modifica su pensamiento, no sé si su creencia, pero su pensamiento, lo que era en verdad la utopía de Cuba, porque Cuba fue una utopía. Verdaderamente, si no tenía el soporte de la Unión Soviética, lo que consiguió Cuba no pudo haberse dado. Y se encuentra en la vida con Mauricio Rojas, que nunca se conocieron durante el periodo de Allende, y pensaba exactamente lo mismo. Y entre los dos escriben una obra que se llama Diálogo de Conversos. Y la obra muy buena que les recomiendo de Roberto Ampuero se llama Mis años de Verde Olivo, cuando vivió en Cuba. Es interesante porque él también narra sobre Eberto Padilla, fue amigo personal de él. Quiero leerles algo que el diálogo final, antes de la expulsión, tienen Fidel Castro y Edwards. Y le contesta: primer ministro, yo no creo haberme dejado rodear por un grupo de contrarrevolucionarios, porque condena a todos estos intelectuales, según él, contrarrevolucionarios, Lecema Lima, Eberto Padilla, y etcétera. Como dice usted, antes que un diplomático soy un escritor, y aquí me he reunido con los escritores cubanos que conocía
que eran mis amigos desde antes, desde que vine invitado por la Casa de las Américas en enero de 1968 al concurso de poesía donde él fue miembro de ese tribunal. Estoy convencido de no haber estado con ninguno que sea un contrarrevolucionario, un agente del enemigo. Otra cosa es que tuvieran opiniones críticas sobre el momento actual de la revolución, y aquí remata, que es lo importante, pero entre un intelectual que formula críticas al régimen y un agente del enemigo, porque él nos daba agente del enemigo, de la contrarrevolución, hay para mí una diferencia muy clara. Ese es el pensamiento verdadero. O sea, no podemos coartar el pensamiento de nadie. Yo puedo criticar porque no estoy de acuerdo con la autoridad política, porque mis ideales y mi forma de pensar sea diferente y por eso tengo que pagar cárcel. Ahí estaba la diferencia. Bueno, vamos a abrir la discusión una vez terminada esta etapa. Abrimos la difusión al público, Iván. El poemario fuera del juego, no es el poema, es el poemario, juego, fuera del juego, poemario. Dentro de ese poemario había algunos poemas que ya fueron analizados. Solamente esto, vayamos al contexto. Él tuvo una formación también en Princeton, Edward tuvo en Princeton, y venía obviamente como un diplomático con su característica de pensar qué iba a encontrar allí. Entonces allí encuentra lo primero, se encuentra que Padilla pues tuvo que rehacer y decir que estaba equivocado. Entonces estuvo 3 meses y obviamente comenzó ya a sentir la diferencia de lo que él pensaba. Vayamos a ponernos de la persona. Ideal antes de llegar a Cuba. Ideal pensar de la igualdad, pensar de la distribución. Realmente que no. Uno tiene que ir a la línea del comunismo. ¿Cuál es la línea? La primera línea del comunismo es de aquí no pasen 99.9 de personas. De aquí no pueden pasar nunca. Uno se da cuenta de eso cuando alguna vez visitó el comunismo en su máxima expresión, por ejemplo, Bulgaria 1985, ¿cierto? Entonces ahí había las clases sociales y si tú no eras del Partido Comunista, prácticamente no tenías aspiración a nada, ni podías salir de ahí. Entonces vayamos al autor, entonces el poemario. Segunda cosa, él debe haber sufrido mucho en la decepción que como un diplomático, como un historiador, como persona, llegó a Cuba cuando fue expulsado por el mismo, perfecto tu reseña, por el mismo Fidel Castro de Cuba. Pero ¿qué pasa? Al regresar a Chile, entonces el mismo Allende que le mandó, le desprecia. Entonces se ve en la situación de ser reprimido por el mismo Allende. Pero ¿qué pasaba después en la vida del hombre este? Sale de Allende y le cae Pinochet. Entonces Pinochet le comienza a perseguir y él sale y se va a vivir en España un tiempo y sale. Entonces no es nada raro que la novela, él en un criterio decía, esta no es una novela de ficción, sino sin ficción. La novela es sin ficción. O sea, la persona no grata, el criterio era aquel, ¿cierto? Y obviamente se comienza a ver la situación de polarización, que también, perfecto, habían explicado acá, que ya no existe más la polarización. Pero uno tiene que proyectar derecha, izquierda, comunismo, el capitalismo. ¿Qué pasa en este momento? ¿Sirve el comunismo? ¿Sirve el capitalismo? ¿Sirve obviamente que uno puede decir los últimos estragos del socialismo del siglo XXI demostró que el régimen no servía o nunca funcionó dentro del contexto humano. No somos preparados para ni lo uno ni lo otro. Pero actualmente la pregunta sería, ¿qué o quién o cómo está el mundo ese instante en relación a filosofía, en relación a partidos? Ya no existe más. No hay. Son las grandes corporaciones, el gobierno de ahora,
y lo demás es cero. Ese es mi criterio. Bueno, primeramente felicitar, Ángel, por tu idea de programar esta conversación que pues tiene mucha médula, ¿no es cierto? Hablamos de Jorge Edwards, hablamos de una realidad que vivió, hablamos de un contexto que Ricardo bien nos ha aclarado cómo se venían las cosas, y Ricardo Landín también nos expresa su posición, pues digamos irreductible, pero una posición de honestidad, de solidaridad. Pero yo quisiera decir esto: cuando Ricardo Landín expresa que pues naturalmente los poderes económicos altos están en contra de que las cosas cambien, creo que tal vez tiene algo de verdad, o bastante de verdad puede ser, pero cuando se expresa de esa manera, pues se está diciendo que el mundo está dividido en blanco y negro, y debemos entender que entre el blanco y el negro hay una gran gama de grises. Mi padre, al igual que Ricardo, pues Ricardo Landín, como él manifiesta que nunca se afilió a un partido comunista y cosas por el estilo, mi padre fue un hombre de tendencia de izquierda, y también él nunca se afilió a ningún partido comunista, lo cual para mí pues como que fue un poco inconsecuente con su tendencia. Yo pienso que si es que mi padre tenía esa inclinación al pensamiento de izquierda, lo lógico era que haga activismo político en la izquierda. Hubiese sido lo correcto, la consecuencia lógica de su manera de pensar. Él no lo hizo tal vez porque tendría sus recelos en ver que la izquierda tenía sus bemoles. Entonces, claro, para todos, el discurso de la izquierda es un discurso que convence, un discurso que pega, un discurso que llega a la profundidad del ser, a querer la justicia, a dolerse del pobre. Pero eso no es exclusivo de la izquierda, no es exclusivo de nadie. Yo no me considero un hombre de izquierda, ni me considero un hombre de derecha. Pero sí te puedo decir, Ricardo, que sí me duelo del pobre. Me duelo. Y no necesito tener una línea política ni de izquierda ni de derecha. Entonces, tengo la convicción que el mundo tiene una gran gama de grises y no está dividido en blanco y negro, en derecha ni en izquierda. Hay un centro que siente, hay un centro que lucha, hay un centro que se duele, hay un centro que quiere cambiar las cosas también. Entonces, por ahí tal vez el idealismo, pues como que finalmente el idealismo lleva a tomar posiciones extremas y a querer entender el mundo en blanco y negro. Y yo pienso que eso no es así. Bueno, primero, felicitando realmente tu exposición, mi estimado Miguel Ángel. Muy interesante. Y como te dije en principio, creo que nos invitó para revisar y empaparnos un poco de esto. Y vale la pena, aparte de lo exhaustivo y concreto que ha sido tu exposición, indicar que Edwards pertenece al clan de los Edwards en Chile, que había sido, digamos, algunas generaciones que tuvieron, digamos, un historial dentro de la historia de Chile. Sin embargo, de lo que observo, Edwards no es propiamente un hombre muy izquierdista ni tampoco de derecha. Él ingresa a La Habana a pocos meses de instalado el gobierno de Salvador Allende en Chile. Lo que discrepo es que yo tenía entendido que
el nombramiento, digamos, para que vaya a Cuba lo hace directamente Allende, no la Asamblea, porque tenía, digamos, confianza en él. Lo curioso de esto, y es un dato que revela él mismo en una entrevista en un canal español, Edwards, que dice que cuando él fue, en realidad tuvo un trato un tanto displicente porque nadie lo recibió, y era, digamos, una personalidad que debía... No se quedó muy claro, pero después él entendió que sí, porque nadie lo recibió. Sin embargo, después lo que tú anotabas, tenía, digamos, micrófonos que le hurgaban un poco su intimidad, etc. Y ahí es donde él concluye con algo que me pareció muy interesante, que dice que la actitud de ciertos dictadores, no solo en Latinoamérica, sino en general, al poeta y al escritor lo ven como un enemigo. Y mencionaba a Platón, decía, esto no es de recién, es de antes. Decía que Platón era de aquellos que les ponían los laureles a los poetas, a los eruditos, les impregnaba de todas las loas que pueden ser necesarias, todo bien, pero al día siguiente los colocaba detrás de los muros del imperio, justamente para que no sean dañinos. Otro dato curioso que me parece también en lo que refería el doctor Landín, es que hay un libro, por ejemplo, que habla tanto Chomsky, que es un hombre de izquierda, norteamericano, con Benedetti, ¿no? Benedetti, un hombre de izquierda igualmente, pero moderado y muy inteligente, muy sabio. Tal es así que eso me parece fantástico, esto de Benedetti. Entonces, lo que también llama la atención es que, siendo un hombre, digamos, moderado, se haya alineado... Solo te hago un paréntesis. Benedetti condenó a personas, ¿Condenó qué? Condenó la obra. La obra. No, pero me refiero, digamos, a la afinidad de Benedetti con Chomsky. Con Claro, Chomsky. sí, con Chomsky. Chomsky es ¿cómo se llama? Un anarquista. Sí, por eso, pero sin embargo tenía, digamos, una cierta armonía en su diálogo, ¿no? Lo otro que te digo es que en realidad lo que me llamó la atención en esta, no investigación, pero en estas lecturas que hice, es que me llama la atención cómo es que, siendo, digamos, un tipo moderado, Edwards fue, digamos, como asistente de Neruda, que Neruda ya vemos que era, digamos, un hombre muy radical en su pensamiento de izquierda. Sin embargo, él se sintió muy cómodo y todo. Lo otro también es el hecho de esto que estamos hablando de izquierda y derecho, comparto con lo que dice mi doctor, en el hecho de que en realidad, en el momento que vivimos, la izquierda y la derecha... Permíteme entenderte, o sea, ¿tú ves no genuina la imagen de Edwards en cuanto a su posición de izquierda? No, sí, pero digamos un poco más moderada, diríamos, a lo que es, digamos, la figura de Neruda. Por eso es que, digamos, él fue asistente, Neruda como ministro allá en Francia, pero yo creo que, si bien es cierto, tuvieron una gran amistad los dos, pero luego de eso, digamos, bueno, ya cada uno tomó su destino, incluso Neruda después ya tuvo su problema de salud, etc. Pero lo que me digo, en cuanto a la izquierda, al movimiento radical de izquierda y de derecha, siempre serán condenables. Sin embargo, yo creo que hay cosas que nos llaman la atención. Ejemplo, Gabriel García Márquez y Vargas Llosa tenían una buena amistad, incluso Vargas Llosa es de aquellos que le impulsó la carrera de García Márquez. Y hay un libro famoso, no famoso, pero un buen libro que se llama Los Genios, en donde se habla del famoso puñetazo que le da Vargas Llosa a García Márquez. Esto le hiciste a Patricia, y pum. Pero esa es más trata de ser una novela histórica, pero es más novela que historia, ¿no? Ya que nombras esto, digamos, Edwards también se califica de que esta no es una novela, sino, digamos, un testimonio, digamos, documental, que prácticamente de literatura no tiene nada, sino es una rememoranza de todo lo que él vivió ahí, nos deja, digamos, muchas, no inquietudes, Miguel. Te felicito nuevamente porque has sido muy claro. Es más, te voy a pedir a ver si es que me facilitas tu presentación. Pero en realidad creo que estas cosas nos invitan a leer, a explorar un poco más sobre esto, y es saludable para todos. Muchas gracias. Realmente la situación que hacen referencia al escritor Edwards y la situación que atraviesa él, no diría de represión, sino de un desdén a lo que él escribe y a la actitud personal con Fidel Castro, tiene su importancia, pero es un hecho muy aislado.
Porque nosotros partimos de una situación, justo lo que decías vos, Ricardo. Nosotros empezamos a tener los problemas que tenemos actualmente desde el momento en que la Asamblea en Francia, en la Revolución Francesa, empiezan los girondinos y jacobinos. Entonces los que se acomodaban a un lado de izquierda, los girondinos, al otro lado los jacobinos, o al revés, eran de derecha. Y yo creo que ahí nace el principal problema de la humanidad hasta el momento. Hay cosas que parecen tan intrascendentes y nos olvidamos que el mundo evoluciona cada día, pues. Sin embargo, seguimos anclados a las derechas y a las izquierdas, mientras el mundo se destruye totalmente. A mí sí me gustaría hablar qué es lo que está pasando en este momento. ¿Qué es lo que pasa con Gaza? Eso sí, realmente es un genocidio bárbaro, donde se sonríen al matar a niños y mujeres. La situación socialista de los países, tal como son Rusia y China, son procesos históricos que tienen que darse en el mundo. Ya ni Rusia ni China son comunistas, han adquirido un capitalismo. Y ese capitalismo se extiende por todo el mundo. Nosotros hablamos de la situación de Cuba, que les han masacrado, que les han fusilado a un montón de personas. Esas son las revoluciones. No hay revolución sana ni santa. Las revoluciones son crueles. No hay lógica en relación con el ser humano. Pero es la humanidad. Lo que han hecho en Cuba, frente a lo que hizo en China, que la gente se muera de hambre, y Mao Zedong también sometieron al pueblo chino, pero tenían un objetivo de salir adelante y salieron, y ahora China es una potencia mundial. Lo que hicieron en Rusia, lo que hizo Stalin es algo tan execrable, tan terrible, pero también salieron porque tenían un objetivo común, que es dar un bienestar al ser humano, que al ser humano llevarle a otros niveles donde se respete su dignidad. Y hoy vemos Rusia como es. Rusia ya no es comunista, pues. Es un país que tiene cantidad de millonarios, tanto China como Rusia. Yo sí quiero que no nos quedemos en esos conceptos ya caducos y veamos el nuevo despertar de la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Irán? Dice, a Irán le vamos a barrer como matamos a millones de vietnamitas, que en su mayoría eran pueblos agricultores que tuvieron que hacer socavones para la tecnología de Estados Unidos combatir, y le vencieron. Con Irán va a pasar lo mismo. Y si agregamos a más de la situación esta, que volvemos al fanatismo religioso, quiera o no, la situación esta espiritual ha influido en el mundo y seguirá influyendo. Estamos hablando del Islam y del catolicismo a tal punto que China ha tenido que aceptar el Islam y tiene que aceptar el catolicismo y el protestantismo. Rusia nuevamente ha abierto las puertas para la religión ortodoxa. Entonces el mundo cambia y todos tenemos que cambiar, pero ¿en qué situación? En realmente buscar que el ser humano tenga dignidad. Todos tenemos nuestras diferencias individuales, pero sí creo que la derecha y la izquierda se quedó atrás y el centro también se queda atrás. ¿Por qué? Cuando me conviene los postulados de derecha, estoy en la derecha. Cuando me convienen los postulados de izquierda, estoy en la izquierda. Yo soy de centro. Eso es una hipocresía, perdónenme la expresión, una sinvergüencería. Tenemos que buscar otra alternativa diferente que nos obligue y nos lleve a respetar al ser humano, amarnos entre los seres humanos, y que la dignidad del ser humano esté sobre todos los intereses económicos, porque nosotros atravesamos una crueldad aquí en este país y no pasa nada. Nosotros no hicimos nada, pero si tenemos que justificar o criticar a un gobierno, le ponemos todos los peros, los errores, a pesar que las evidencias y los objetivos están ahí. Admiro la poesía, admiro la literatura, pero más que admirar la poesía, admiro al ser humano y tengo la firme confianza y firmeza
que este mundo tiene que cambiar. Y para cambiar tenemos que empezar por nosotros mismos. Gracias. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Primero, te deseo hacer un criterio que felicito, no por la gran exposición, porque estuvo estupendo, la historicidad que tanto hizo Ricardo me parece estupendo. Pero lo más importante a mí me parece es los criterios que cada uno tiene. Y me voy a permitir dar un criterio. No existe una verdad revelada. Hay una verdad ontológica que eso va fuera de la verdad de los humanos. Es una verdad humana, es subjetiva. Y la verdad subjetiva también está en lo político. Por eso, cuando yo veo con mi filosofía holocergética, que dice que bueno es todo lo que va en beneficio de la vida y malo todo lo que va en contra de la vida, yo creo en ese sentido que la política, cuando pierde los valores, estamos viviendo una esquizofrenia social, porque da lo mismo que maten, que no maten, roben, que no roben, o hagan lo que les dé las sentidas regalada gana. Entonces, para mi criterio, hay que hablar con el sentido de defender la esencia de la vida humana. Muchas gracias. Yo simplemente digo, loor a los poetas que están sentados en este momento frente a un auditorio como el nuestro. Yo siempre he pensado que la poesía es el gran eje, no solamente del sentir de aquel que tiene ese don, sino también de la trayectoria intelectual de los poetas. Hoy ha sido un momento, un evento tan excelente que no solamente es de Ricardo Landín, poeta y narrativo, de Ricardo Torres, el poeta y también el narrativo de vez en cuando, y el Miguel Ángel, el moderador de un evento de esta magnitud. Yo pienso que los tres, los cuatro, los cinco y todos los que estamos aquí nos juntan los mismos lazos del quehacer humano, que es la parte interna de esa belleza de escribir, de pintar las tintas y las letras, aún en momentos difíciles. La historia de los poetas, desde la versión del lado de la izquierda, desde la versión del lado de la derecha y del centro, simplemente es una versión histórica, pero realmente lo que trasciende en el mundo y va a seguir trascendiendo, independiente de los momentos que estamos viviendo acá, es siempre la poesía, es siempre el arte, la ciencia y la literatura. Siendo así, yo como a los poetas aquí presentes, a los tres de la mesa directiva, a Fernando Garzón que está presente acá, a Numa Espinosa que está presente acá, a Raúl también, es decir, a todos aquellos que tienen esa sensación hermosa de la tierra en su corazón de seguir haciendo poesía, sigámoslo haciendo. Y que el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana y que la Corporación de Escritores Médicos no desmayemos de nuestros intentos, porque espacios como estos, en donde se prepara un evento de esta magnitud, porque hablar de poesía es siempre hablar de denuncia, de literatura y de toda una trayectoria humana. Los humanos somos de eso, poesía, arte, ciencia y todo lo demás. Muchas gracias. Yo voy a leerles algo que es muy simple, muy sencillo, y que si aplicáramos todos, cambiarían las cosas. No importa como ustedes quieran llamarlo, amarás a Dios sobre todas las cosas, el Dios de cada uno de ustedes. No tomarás el nombre de Él ni para guerras ni para destruirse entre ustedes.
Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Si podemos tener ese código de ética cada uno de nosotros, gracias, es todo. Muchísimas gracias. Antes de la conferencia tuve el honor de conversar con el doctor Miguel Ángel Martínez y le preguntaba si había estado en Isla Negra, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer en la casa museo de Pablo Neruda, todas sus bibliotecas, sus habitaciones, la casa que tiene la forma de un barco, y seguramente ahí estaba el poeta Jorge Edwards, ¿no? En algún momento deben haber compartido muchas experiencias y muchas vivencias. En el año 2008 tuve la oportunidad de conocer a Ricardo García Márquez, un hombre brillante, talentoso, pero exactamente igual a su hermano Gabriel García Márquez, y yo seguí con mucha atención su exposición en el sentido de que usted estuvo en 1992 en Cuba en el periodo especial, y también estuve en ese mismo año en el periodo especial, y no me lo contaron las vivencias que demoraría mucho tiempo en exponer, sino que los viví, las dificultades, y que todo era subsidiado por la Unión Soviética y los países socialistas, todo, y cuando quedan solos empieza un periodo especial sumamente difícil. Y lo que usted mencionó en su exposición, las clases sociales en Cuba, yo lo vi. Yo vi los grandes automóviles Abanauto con diplomáticos, etcétera, etcétera, una clase media principalmente de médicos, de asesores cubanos que los traje a la Universidad de Bolívar. El uno tenía Betamax y televisión en color, que eso era un lujo en esa época. La otra doctora no tenía nada. El uno tenía casa en la playa y nos invitaba a la casa de la playa, y la otra no me pudo invitar a almorzar, y dije, no te preocupes, porque alguien se quedaba sin comer. Y la mayoría en bicicleta, los que iban en esos buses como acordeón, 10 guindados en cada puerta, en la primera, en la segunda y en la tercera puerta, guindados totalmente, pero qué difícil que fue, y la mayoría en bicicleta y una cantidad enorme a pie. No pude incursionar ni siquiera. Yo quise comprar libros de medicina, compré muy pocos, todos plagiados. Los libros que acá, Suros, de nuestro... La edición revolucionaria. Sí, traje unos libros de radiología nada más, el resto no los pude conseguir, pero bueno, no lo pasé tan mal porque llevé dólares. Los dólares del viático de la universidad, los ahorros. Claro, pero es un pueblo que sufre y que exige un cambio. Mire, con qué atención yo he seguido su exposición, y ya lo busqué en el internet. Hay 7 editoriales que han publicado este libro. Qué interesante. Entonces usted me deja una consigna que lo voy a cumplir, que es conseguir este libro para volver a analizarlo. Le dice, perdón que le interrumpa, doctor. Yo conseguí este libro de forma casual, porque yo radico parte de mi tiempo fuera del Ecuador, y tuve la oportunidad de estar en el mes de septiembre en Bogotá, hacía una visita, y me fui a las grandes librerías de este libro para nada. Cuando llegué a Estados Unidos, que es mi país de residencia entre el Ecuador y los Estados Unidos, y aprovechando ser suscrito a una página que se llama Best World Books, los mejores libros del mundo, una página. Y ahí encontré por $6. Ustedes pueden ver, era un chileno que ahora vive en los Estados Unidos, lo había comprado en el 2008, y aquí inclusive hasta hay una propaganda política, una propaganda política de este concejal, ¿de dónde será el chico? Y buscaba el billete y hacía y ustedes ven que él había subrayado unas cosas. Yo terminé subrayando como un montón este pobre libro que cada vez es más viejo.
pero es una joya. Sí, porque es una joya. Porque esto como que abre esa caja de Pandora de lo que tal vez alguna vez nos imaginamos, de lo que era un proceso, de lo que era un país. Pero cuando uno va y visita de fuente directa las cosas, conoce a los actores de esa sociedad, uno también adquiere su propia opinión. Y eso lo quiero adquirir. No es que le dé la razón a Jorge Edward ni a Roberto Afuera, no. Tuve mi propia opinión. Porque este gran amigo que se ufanaba de ser el gran comunista, cuando lo visité, no es que ven y conocen que claro, tenía sus círculos. Yo le decía, pero el logro tenía $25 de sueldo. No, es que yo hago también mis traducciones del francés, del inglés, y hago redondo mis ingresos mensuales. Yo le contaba lo que es Ecuador. Decía, en ese tiempo todavía no había ido a radicarme a Estados Unidos. Pero mira el Ecuador como es, aquí tenemos, yo no creía que había inclusive supermercados, carritos de compras, todavía no estábamos dolarizados, pero había libertad, de cierta manera había libertad, clases sociales y desigualdad social, por supuesto que es síntoma. Pero allá las desigualdades sociales se veían marcadas en varios niveles de la sociedad. Y todo lo grave es que pasaron los años y él salió a la muerte de su padre, que vivía en Envedado, papá. La foto es, ustedes ven, es de una quinta preciosa, que no vivía mi amigo Jorge Cárdenas en el este de La Habana, en una zona paupérrima, ¿no? Y él sale en el año 2013 huyendo de Cuba, mi amigo. Dice, a la muerte del padre. Realmente tuviste razón cuando me dijiste, sal de Cuba. Un comunista, un hombre de pensamiento profundo, sincero. Entonces, poner en la balanza esas cosas son difíciles. Verlo de cerca da pena. Valorar la libertad es extraordinario. La libertad, existe también la pobreza, sí. Pero el poeta dirá que no es libre aquel pobre miserable. Probablemente. Pero tiene derecho a pronunciarse. Un pequeño aporte nomás aparte de lo que ya se ha dicho. Las clases sociales. Edwards narra que cuando él interpretó, digamos, el impacto, era que él se dio cuenta que Fidel Castro lo que hizo es dejar de dar atención a la ciudad y irse al campo, siguiendo, digamos, los lineamientos de Pekín y todo eso, ¿no? Entonces, ahí dice que La Habana era la ciudad descascarada. Era una ciudad, digamos, abandonada, porque todo digamos, el trabajo, toda la atención era el sector rural. Entonces, por ahí es donde comienza primero la revolución, más que industrial, la revolución agraria, se puede decir. El ser humano, por su inteligencia, ¿no? Llega un momento del bien y el mal, ¿no? La religión católica todo habla de Adán y Eva y Caín y Abel. La envidia y todo ha habido siempre y su expresión ha sido, está presente. Y el poderoso, por su inteligencia y la libertad, bueno, se fortalece materialmente, económicamente, etc. y hace lo que quiere, ya políticamente en los países, qué sé yo. Ahora, para mí, digamos, realmente, por ejemplo, de Cuba, hablo de Cuba, escucho a algunos colegas que han estado por allá, cierto que han visto, y es verdad que han visto, he oído de que el laboratorio de patología, etcétera, en Cuba, pero no pensamos más allá de lo que vemos. ¿Por qué ese laboratorio de patología no ha podido desarrollar? ¿Por qué no tiene mejores posibilidades de vida? Inclusive hay hambre o qué sé yo ahí. El poderoso que está haciendo lo que está haciendo en Irán, que tiene tanto el poder, los que están detrás del títere, ¿no?, de este Trump, de decir, volverle a Irán, un país de 90 millones de habitantes, a la edad de piedra. Es decir, tengo ese poder y lo hace. Entonces, mientras, ya digo, no, yo creo que no ha de cambiar, porque el humano ya creció así y tiene la inteligencia, ¿no? El bien y el mal. Unos abusan del poder. Entonces,
ojalá algún día las cosas cambien. Eso nada más tengo esa impresión, ¿no? Bueno, sobre Edwards, lo que quería informar, porque no estaba en la diapositiva, es que tiene un librito que se llama El inútil de la familia. Es una novelita en la que describe pues la vida de un tío abuelo de él, que era un inútil porque se dedicaba solamente a las letras. Sí, a las letras. Y bueno, ahí en ese libro, pues el tío era bisnieto de Andrés Bello, o sea que Edward, porque es Bello, como algo, claro, es de apellido Bello. Ah, pero ese era Emilio. El que fue embajador en Cuba fue Emilio Edwards Bello, lo que Sí. se refiere. Entonces, es el bisabuelo de Piedra, como él informa y escribe, le decían todas la familia. Tenemos un bisabuelo, pero es de piedra. Es la estatua de Andrés Bello. Bueno, muy bueno. Doctor Ricardo Landín. No conozco Cuba, quise conocer cuando, en la época mejor, ¿no? Pero no fue posible y la razón fue muy simple, nunca me invitaron, porque ir como turista a hotel 5 estrellas no me interesaba. Muy rara vez estaba en hotel 5 estrellas, no me gusta, detesto eso. Entonces ir de lujo ante un pueblo, no sé si miserable, no me convenció y por eso no fui nunca. Pero lo que dice Miguel, que ha estado ahí, yo conocí muchos cubanos, en mi época francesa conocí de todo. Los gusanos que fueron corriendo allá, como han ido a Miami a ganar muy bien, y otros que fueron becados también, del gobierno francés y del cubano. Entonces tuve un trato bastante cercano con varios de ellos. Conozco, por lo menos de afuera, la diversidad de situaciones. Pero hay un abismo, en mi entender, entre las pobrezas o las desigualdades que nos están hablando de Cuba aquí, con las que he visto en el Ecuador. Entre otros defectos que he tenido en mi vida es hacer brigadas médicas. Digo defectos porque no es usual. El médico se clavó en su hospital, qué lindo, pacientes de lujo en general. Y bonitos, medios raros como yo, nos ha gustado, nos gustaba y nos gusta ir a sitios depauperados. Estuve una vez en un sitio que ustedes han de haber oído, muy pocos de ustedes han de conocer, la lucha de los pobres. Subí hasta arriba, me tocó hacer visitas domiciliarias, había casas a donde no había cómo llegar porque no había calle, aunque ustedes no lo crean. Era un lodazal que casi había que nadar para entrar ahí. Casa sin agua, era espantoso, terrible. No sé si ha mejorado, ojalá que sí. He estado en muchos sitios campesinos, en Chimborazo, en el páramo de Quillatoro, comunidades indígenas, en donde incluso, aunque ustedes no lo crean, muchos ni hablaban español. Entonces yo conozco, en la costa igual, yo trabajé. Estuve también en El Oro, en una zona muy rural, porque era minera. Y yo trabajé en una empresa minera un tiempo. Entonces he visto cosas pávoros, muy tristes, aquí en el Ecuador. He estado en todo Latinoamérica, conozco los cordones de miseria de Lima, Bogotá, que conoce Miguel también. Entonces lo que yo veo es que muchas veces cierta gente, no todas, ven lo malo o ven el purgatorio comunista en este caso, y no ven el infierno capitalista, ¿no? Entonces me parece absurdo. El capitalismo ¿qué tiene de bueno? Qué bueno, enriquece a unos pocos, eso tiene de bueno, y de malo que empobrece a la gran mayoría. Entonces eso no podemos dejar de ver. No quiero extenderme mucho en esto porque es claro lo que estoy diciendo yo. No dejemos de ver lo malo, otros tienen cosas malas y nosotros tenemos peores. Así que en eso debemos ser muy claros. Este dato es muy interesante. Hace ya varios años
el señor Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Colombia, el Bogotazo, ¿no? Año 1948. Tenía una hija, debe haber muerto ya, pero esta hija estuvo, claro, su papá fue un líder político, ustedes saben que un líder político es perseguido, en unas partes es aceptado, en otras no. Entonces ella pasó una vida de azares, vivió en los Estados Unidos, vivió en Bulgaria, vivió en Rumania, en Checoslovaquia, en Cuba, en Brasil, en fin, vivió en un montón de lugares comunistas y capitalistas. Alguna vez alguien le preguntó, señorita, no, el nombre no recuerdo, señorita Gaitán, ¿qué piensa usted del comunismo? Usted que conoce, y del capitalismo, usted que conoce tanto. ¿Saben lo que ella dijo? Vea, señor periodista, el comunismo es un desastre, pero qué malo será el capitalismo, que todavía es peor. Muchas gracias por haber participado en esta tertulia literaria y nos veremos en la próxima. Nos vamos a ver.